Hola, hola. Bueno, a ver, estamos conectando. Ah, a ver. Buenas noches. A ver, hermanas, ya están por aquí nuestras invitadas, las hermanas del Carmelo. A ver, nos vamos a conectar aquí con nuestras invitadas del día de hoy. A ver que no tengamos problemas técnicos. Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a estar con una de las religiosas que pertenecen a la Orden del Carmen, a la orden femenina, fundada, reformada o refundada, como bien nos lo explicará la hermana ahora, por Santa Teresa de Jesús. Las monjas son religiosas de clausura y siendo de clausura son misioneras. Entre otras cosas, ella nos va a aclarar aquí esos misterios y esos milagros que se viven dentro del monasterio y qué tenemos que ver nosotros con la vida de ellas. Porque estando ahí, en medio de esas paredes, en vida de oración, en vida de penitencia, en medio de sus trabajos, están íntimamente relacionadas con nosotros, como parte de ese cuerpo místico de la iglesia. A ver, aquí creo que ya. A ver si las hermanas nos logramos comunicar. Ojalá no tengamos problemas de conexión. Creo que no. A ver, está entrando la señal. Nos estamos comunicando, es aquí mismo en Antioquia, en La Ceja. A ver, Santa Teresa ruega por nosotros, Santa Teresa ruega por nosotros. No sé si ustedes están viendo ahí en pantalla, pero está dando circulitos el internet, como quien dice, ya me estoy conectando. Entonces, cayó la comunicación de las hermanas. Vamos a intentar otra vez. Eso es lo de menos. Una de las grandes mujeres en la historia de la Iglesia, canonizada en el año 1970 por San Pablo VI y también proclamada como doctora de la Iglesia. La primera mujer en la historia proclamada como doctora de la Iglesia. En medio de todos los deseos que tuvo en su vida de ser religiosa, también se mezcló el deseo de ir a las cruzadas y se terminó escapando con su hermano, que tenía más o menos la misma edad de ella, rumbo a las cruzadas. Cuestiones del destino, de la providencia más bien, se encontraron con un tío, el tío les paró y volvieron a Ávila. Y ahí comienza la gran historia de las fundaciones de la Reforma de Santa Teresa de Ávila o Teresa la Grande en España y de España para el mundo, de tal manera que hoy las hermanas del Carmelo, las religiosas del Carmelo, cuentan con más de 13.000 religiosas en el mundo. Para que nos hagamos una idea, vocaciones hay. A ver, todos vamos a rezar interiormente. Ya escucho algo por aquí. ¿Se escucha el Camilo, audio? Sí, sí, alabado sea. pero no se ve. Alabado sea Jesucristo, hermana. Yo No la sé qué pasa. escucho, pero no la veo. Bueno, entonces voy a volver a salir y vuelvo a Sí. entrar. Tranquila, intentamos de nuevo. Aquí está todo el mundo esperando. No hay problema. No hay problema. Eh, Como en el sector de la ceja hay problemas de comunicación debido a la altura, bueno, y la zona también rural, etcétera, entonces estamos enteramente en las manos de la providencia para, para podernos conectar. Pero bueno, eso, aquí estamos para intentar las veces que sea necesario. Yo creo que voy a tener que traer mis lentes.
A ver, Santa Teresa ruega por nosotros. Acuérdense ustedes también, San Juan de la Cruz, otro de los grandes santos de esta familia carmelita. San Juan de la Cruz ruega por nosotros. Santa Teresa ruega por nosotros. A ver, todo el mundo rezando allá. Alabado sea Jesucristo, hermana. La estamos escuchando, pero no la vemos. Ay, qué ¿Será que extraño, usted no mira, tiene encendida la luz? Tiene que encender la luz, hermano. la luz, pues yo me estoy No, viendo, ¿usted yo, se ve en la mitad de la pantalla y me ve a mí en la otra mitad o no? sí señora, sí lo estoy viendo. Tan curioso. Yo no sé si me confirman aquí en línea los que están viendo el programa, porque yo estoy conectado por aquí en otro aparatico y no estoy viendo, no la estoy viendo, hermana. Entonces yo creo que no, falta es no, falta el video. Audio perfectamente. Eh, o tengo que hundirle alguna otra cosa, no sé. No, hermana, cuando usted entra directo y tiene que dar imagen, tiene que dar Las personas automáticamente. dicen que no se ve. Vamos a, ay, Sí. no sé qué más tengo que hacer. No, Vamos a ver entonces si, yo le voy a dar, cuelgue usted tranquila, simplemente usted vea el en vivo, como si me estuviera viendo en vivo, y yo le voy a solicitar a usted conectarse. Usted me dice que sí y ya transmitimos a ver si así funciona. Tranquila, no se preocupe. ok, Camila, está muy bien. Bueno, bueno, cosas de la tecnología. Les cuento y les confieso aquí entre nos que las hermanas abrieron cuenta única y exclusivamente para poder contarnos aquí muchas cosas al respecto de ellas y queriendo hacer apostolado para que las conozcamos más, para que preguntemos sobre su vida. O sea, esto es una oportunidad para que podamos enriquecernos con todas las maravillas que tiene la iglesia y también para que le pidamos muchas oraciones a las madres. Ahora vamos a preguntar un poco cómo es eso de que ellas rezan por nosotros. Eh, a ver, aquí que se conecten las hermanas. Y vamos a ver aquí. Yo puse aquí las hermanas. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver con las hermanas. Estamos esperando aquí. Estamos en las manos de Santa Teresa. Ay, ahora sí. Eureka. ¿Qué tal, Alabado sea. hermana? Alabado sea Jesucristo. Qué alegría. No faltaba nada. Era cuestión de, es que estos aparatejos, le digo que la tecnología a veces es Ay, no, un poco, ¿no? Traicionera. Uno no debe poner el corazón en estas cosas de tecnología, sino solamente en Dios, ¿cierto? la Eso es tecnología importante. es muy práctica, pero hay que aprenderla a usar y pues nosotras no sabemos demasiado, no, lo justo. No, hermana, Y, antes, mire, ya de entrada, pues muchísimas gracias por aceptar este espacio, bueno, y que la Madre Superiora nos autorizó. Eso fue con todas las de sí, la sí, ley con para que mucho sepan los gusto. que nos están acompañando, que esto, aquí cumplimos con todo el reglamento y con todo el protocolo que se debe a la vida religiosa. Entonces estamos autorizados por la Madre Superiora y no estamos escapados aquí en No, esta no, no, no. entrevista, para que todos sepan. Bueno, hermana, antes que nada, yo le pediría que usted se presente, nos cuente, bueno, conocemos que en algunas comunidades religiosas, hoy no todas las comunidades religiosas, eh, las, las personas que entran a hacer alguna experiencia religiosa, después hacen su noviciado, reciben el hábito, votos temporales, votos perpetuos, etcétera, todo ese proceso de formación y de discernimiento, a veces cambian el nombre de pila, o sea, de bautismo, para los que nos están escuchando, de pila se refiere a pila bautismal, no otro tipo de pila. Ese es el Ah, nombre de pila, el que nos colocaron en el bautismo. Pero cuando se entra a la vida religiosa, normalmente se opta por un nombre, se asume un nombre de acuerdo a un patronato, alguien que tiene que ver con la comunidad, con la espiritualidad. Entonces, regálenos su nombre, hermana, antes que nada, bueno, bienvenida y cuéntenos. mira, mis dos nombres son un regalo del Señor, Ujú, porque mi nombre es Eliana, ese ujú. nombre me lo regalaron mis papás y en el Carmelo descubrí que ese Eliana tiene que ver mucho desde el profeta Elías. Hay unas coincidencias súper especiales Ay, porque el día de mi sí. bautismo es el 13 de julio, que es el día de una Santa Carmelita, y luego un día estuve buscando cuáles fueron las lecturas del día de mi nacimiento, no sé si mis papás lo sabían,
pero fue el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta. Entonces vi muchas diosidencias ahí. Mis apellidos son Arango Restrepo, yo nací en Medellín y cuando entré a la vida religiosa, por el amor a la Santísima Virgen, me agregué el María, Eliana María, y mi apellido es de la Trinidad. Ese apellido yo siento que me lo regaló Sor Isabel, ha sido un descubrimiento. Yo no, pues, no he alcanzado, pues apenas estaba empezando la vida religiosa y no alcanzaba a dimensionar el hermoso y grande misterio que es la Trinidad, que es la luz sobre toda luz. Entonces, ese es el regalo que el Señor me dio en la vida religiosa. Mi nombre es Eliana María de la Trinidad. Eliana María de la Trinidad. Bueno, ahorita nos va a contar alguna cosita de Sor Isabel de la Trinidad que le inspiró en ese nombre tan especial, porque es una de las grandes místicas de la Orden del Carmelo. Nosotros estamos terminando hoy el mes de julio, 31 de julio. Mucho se ha dicho de julio, pero hoy justamente estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Loyola, don Íñigo de Loyola. Yo les voy a recordar aquí todos muy rápidamente una pinceladita de la historia de él, porque tiene que ver también con Santa Teresa de Ávila, madre y fundadora de esta gran comunidad de las Carmelitas Descalzas. ¿Por qué? Porque en ese siglo XVI la Iglesia y la cristiandad en Occidente está en medio de una serie de vicisitudes terribles. Ya lo conversamos alguna vez en un programa cuando hablamos de la famosa ruptura de Lutero, y aparecen varias luces en el firmamento. Una de las grandes luces en el firmamento es la Compañía de Jesús, fundada por quien celebramos hoy, San Ignacio de Loyola, y la otra gran luz en el horizonte es la gran reforma o refundación del Carmelo, que también iluminó el panorama y la historia de la iglesia en Occidente. Y San Ignacio de Loyola cayó gravemente herido y convaleciente después de la famosa batalla de Pamplona, él siendo noble. Los nobles eran aquellos que iban al frente de batalla a defender a sus naciones y a sus reinos. San Ignacio de Loyola cae en convalecencia porque una bala de cañón le destrozó prácticamente una pierna, y en medio de su convalecencia no tenía más que leer, después de agotar todos los libros de la biblioteca, sino que los libros de los santos. Y la historia de los santos fue la que transformó la vida de Ignacio de Loyola. Llegó un momento en que dijo, no más, si ellos fueron capaces, yo también, y quiero abrazar la vía de la santidad. Y ahí se partió la historia, antes y después de esa resolución de San Ignacio de Loyola. Y él aparece como una luz, decía yo ahora, una luz en Occidente para iluminar la historia de la Iglesia y el Espíritu Santo comunicar su gracia y su bendición para el mundo. La historia del Carmelo también aparece así, hermana. Nosotros comentábamos hace poco, haciendo la novena del Carmen, que ustedes también la hicieron por YouTube, para que todos sepan que las madres también tienen unos videos muy bonitos y también nos actualizan ahí con la celebración de la Eucaristía. Ahorita nos cuenta detalles del trabajo que hacen en las redes sociales, que en medio de la clausura están trabajando en las redes sociales también, muy bien. Y recordando a Nuestra Señora del Monte Carmelo, nos damos cuenta que la devoción a Nuestra Señora viene desde antes de Cristo, con San Elías, como usted bien lo recordaba ahora, que tiene una unión especial con su nombre y obviamente con la Orden del Carmelo. ¿Cómo es que aparece ahí? Cuéntenos un poco, hermana Eliana María de la Trinidad, cuéntenos un poco cómo aparece ahí Santa Teresa, porque Santa Teresa aparece en el siglo XVI, o Teresa Cepeda de Ahumada, su nombre de pila, aparece en el siglo XVI, pero San Elías apareció antes de Cristo, y antes de eso estaba, por aquí lo tengo yo, que la otra vez lo mostré, por aquí se los muestro. Uy, qué bien. San Simón Stock, tengo a San Simón Stock con el escapulario, y aparece San Simón Stock, pero San Simón Stock, hermana, aparece antes de Santa Teresa. Entonces, ¿por qué hablar que Santa Teresa es fundadora o refundadora? Cuéntenos un poco ese misterio, pues, en medio de la historia del Carmelo. Bueno, esta va a ser una historia un poquito, voy a tratar de hacerla un poquito más concisa. No tiene que hacerla concisa, usted hable lo que quiera, tranquila. Ok, bueno, entonces el profeta Elías, bueno, es un profeta que aparece más o menos 800 años antes de Cristo, está pues dentro de la historia de Israel. Elías aparece y su nombre indica que él quiere decir que solo Yahvé es Dios, le quiere decir al pueblo que solo tenemos un Dios. Entonces, resulta que hay un rey que es, bueno, él se casó con una mujer que era pagana, entonces esa mujer hizo que hubiese muchos dioses en Israel, que Israel adorara muchos dioses. Entonces Elías le dice al rey, como tú estás, él lo llama prostituido, tú te prostituiste con otros dioses porque los estás amando y les estás rindiendo culto, entonces va a dejar de llover durante varios años en Israel.
Elías hace que, o sea, Elías tenía una fuerza, él era un amante del Señor. Elías le entregó todo su corazón al Señor y toda su vida fue para el Señor. Entonces, él en nombre del Señor hace un oráculo y dice, va a dejar de llover en Israel, deja de llover. Entonces, luego sucede un sacrificio en el Carmelo. Elías le dice al rey, llámeme a todos los profetas de Baal, que son todos esos dioses que usted tiene por allá, y entonces vamos a hacer una cosa, pongamos un sacrificio, que ellos ofrezcan el sacrificio, a ver si de verdad los dioses de ellos son verdaderos, y yo ofrezco el sacrificio por el único Dios, que en ese momento no estamos hablando de Cristo todavía, estamos hablando del Dios del pueblo judío, porque recordemos que Cristo tiene su ascendencia desde el pueblo judío. Entonces él dice, yo voy a hacer un sacrificio en nombre de Yahvé, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Entonces, bueno, sucede el sacrificio, el Dios de Baal nunca responde porque no es un Dios verdadero, el Dios de Elías sí responde. Y entonces después de eso, hay un episodio donde Elías le dice al rey, espérate que va a llover. Entonces él sube a la cumbre del monte Carmelo, sube, él se inclina para orar y él tenía un criado y le dice a su criado, ve a la cumbre del monte a ver qué se ve. El criado sube hasta 6 veces y a la 7ª vez que sube el criado le dice a Elías, veo como una nubecilla que sube del mar. Eso es un símbolo precioso que prefigura la presencia de la Santísima Virgen, así lo ha visto nuestra orden, así lo recitamos en la novena, porque María es como la que trae las buenas noticias. Entonces Elías le dice al criado, ve y dile al rey que corra como a guarecerse porque ya va a llegar la lluvia. Entonces, bueno, desde ahí tenemos al profeta Elías, también dentro de la vida de Elías está un episodio en que él se esconde en una cueva porque está huyendo, la mujer, la esposa del rey lo quería matar y esa mujer como que era Jezabel, terrible. ¿no? Jezabel, el Sí. símbolo de la iniquidad, una mujer terrible, horrible, sí. Sí, 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 y no, eso es una cosa, es que era de armas tomar. Entonces Elías sale corriendo porque ella le dice, yo te voy a matar. Entonces Elías sale huyendo y es muy bello porque en medio del camino Dios le dice, él se acuesta a dormir cansado y se desea la muerte. Me encanta ese episodio en la vida del profeta porque nos muestra que los profetas no son seres extraños, o sea, todos los seres Humanos, muy humanos. sí, todos los que seguimos al Señor tenemos los mismos sentimientos que tiene una persona en su casa, en su trabajo, en su colegio, bueno, todo. Entonces Elías se acuesta a dormir y el Señor le da a beber agua y le da a comer pan y le dice, toma y bebe porque el camino es largo. Entonces Elías toma y bebe y dice que con la fuerza del Señor basta, él se va a refugiar a esa fuente. En esa fuente, pues entonces él bebía el agua y los cuervos le alimentaban, le llevaban allí el manjar para alimentarse. Y es muy bello porque en ese lugar Elías tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, ardo en celo por la honra del Señor de los ejércitos, por la honra de Yahvé Sebaot. Ese texto que dice, ardo en celo por la honra de Yahvé Sebaot, es el texto que acompaña el escudo de nuestra orden. Nuestra orden siempre va a traer al profeta Elías a colación porque es nuestro inspirador. No es propiamente nuestro fundador. Realmente Elías no tenía intenciones de fundar Claro, sí, sí. ninguna comunidad. Eso está lejísimos, porque pues hay algunos que lo han querido hacer ver así. Es nuestro padre, es nuestro inspirador, es un padre espiritual para nosotras. Entonces, bueno, del profeta Elías sigue el profeta Eliseo, y de Eliseo ya vienen las escuelas de los profetas, sigue corriendo el tiempo, llega Jesucristo a nosotros. Bueno, entonces comienza la historia de la iglesia en Pentecostés y vamos hacia el año 1180 y algo, ya casi el año 1200. Bueno, hay un episodio en la vida de la iglesia que, pues, no sé si tú le habrás como contado a la gente, poniéndolos en contexto, o nos ayudas en este momento, que son las cruzadas. Bueno, Entonces, no. Si quiere, hacemos el contexto rápidamente, hermana, porque tiene mucha importancia que nosotros nos ubiquemos históricamente en lo que estaba viviendo el pueblo, lo que conocemos hoy como Europa, es lo que yo llamé en algún momento ahora civilización cristiana de Occidente.
León XIII lo dice claramente en sus documentos al respecto de la Edad Media, dice que era una época en la cual el evangelio gobernaba las naciones. Entonces aquí sociedad temporal y sociedad espiritual estaban ancladas en un mismo espíritu y había una especie de connubio. Muchas veces y normalmente los delitos o los pecados morales eran considerados también delitos en el ámbito civil. Hace poco, hermana, recordábamos el Camino de Santiago, hablando de Santiago, la fiesta de Santiago, ahora Santiago el Mayor. Esa penitencia de hacer el Camino de Santiago muchas veces la colocaban jurídicamente como penitencia espiritual para el reo. O sea, había una unión entrañada entre el ambiente temporal y el ambiente espiritual, o sea, los gobiernos y la espiritualidad propiamente. Entonces aparece de alguna manera vilipendiado lo más querido para esas naciones de Occidente y cristianas, que era el Santo Sepulcro. Se ve invadido por las hordas de musulmanes, por el Imperio Otomano, y no solo amenaza a Tierra Santa, donde están todas las grandes reliquias de nuestro Señor Jesucristo, secuestran a los peregrinos, violan a las mujeres, se roban a los niños. O sea, cuando hablamos de trata de personas había también en esa época. ¿Quiénes iban allá a luchar? A los nobles. ¿Quién cuidaba a la familia de los nobles en Europa? La Iglesia. Entonces hay toda una relación con el Oriente y con el Oriente Medio a partir de todo lo que significa la invasión y la época de las cruzadas. Y era el acontecimiento de la época porque tenía una repercusión política, una repercusión económica y social. Entonces, lo que sucedía en Tierra Santa sucedía también y repercutía en Europa. Y la Iglesia obviamente estaba pendiente de que ese flagelo no pasara desde Oriente o Medio Oriente hacia zona ya occidental, porque ahí sí iba a venir un acabose para lo que era propiamente la civilización cristiana. Más o menos es el contexto. Entonces los ojos estaban puestos en qué sucedía ahí en Oriente, y las cruzadas iban más bien no para conquistar, sino para defender la Tierra Santa y evitar que la invasión musulmana llegara a Europa. Ese es más o menos el contexto. Ahí están los eremitas del Monte Carmelo viviendo en el Carmelo. ¿Y qué pasó con ellos? Todavía no. ¿Todavía no están ahí? Ah, bueno. Ahí van Antes de llegando. eso. Recordemos, las cruzadas duran 200 años y hay que hacer una salvedad, Camilo. La Iglesia luego también pide perdón porque hubo errores tanto de parte de los musulmanes como de la Iglesia católica. O sea, nosotros en nuestro deseo de recuperar esos lugares santos también cometimos errores. En las cruzadas se enrolaban muchas personas, se enrolaban también los nobles, defendiendo también. En Europa estamos en el tiempo ay, se me va la palabra en ese momento, de los que eran dueños de tierras. Feudos, los señores feudales, el feudalismo. En el feudalismo. Entonces, salían los que eran los nobles de los lugares, pero entonces dentro de ese feudalismo se desarrolló también por parte de la Iglesia un movimiento que era el movimiento, ahorita lo dijiste también, de los que iban a peregrinar a Tierra Santa y de los que iban a pedir perdón. Hacían todo el camino, porque es que el camino no es como las peregrinaciones de hoy en día que son en aviones y en hoteles súper chéveres. No, nada. Es otra cosa, las hambres que pasaban, o sea, las itinerancias, estar a la intemperie. Bueno, entonces algunos iban como, no solo Hermana, como un hecho histórico, que eso está para los que quieran después leer un poco en alguno de los tomos de las cruzadas de Michaud. Cuando los hombres iban a luchar o iban como peregrinos al Medio Oriente, era tal el calor y las altas temperaturas que tenían que soportar, que si llevaban armadura, la armadura se pegaba a la piel, o la ropa se llegaba a confundir con la misma piel porque parecía planchada encima del cuerpo. O sea, eran unos calores terribles. O sea, Sí, la claro. situación el ambiente era muy difícil, era un ambiente muy, muy pesado. Es chévere ver cuando, o sea, en internet lo pueden buscar quien se interese un poquito. Es una época, realmente es una época muy fuerte de la humanidad, y el centro del mundo era eso, el centro del mundo era Europa y era este Oriente Próximo. Los lugares por donde ellos pasaban eran lugares muy desérticos. Entonces eso les servía para ellos, lo hacían como un camino de penitencia, algunos lo hacían como una peregrinación. Entonces, antes de llegar a Jerusalén, ellos venían bajando por Europa, pasaban por Siria. Antes de llegar a Jerusalén, hay un lugar que se llama San Juan de Acre. En ese tiempo, no sé si todavía existe. Entonces, eso es por Haifa. Haifa sí existe aún. San Juan de Acre era como el baluarte de los cristianos,
y fue lo último que les quedó cuando ya los musulmanes volvieron porque los musulmanes volvieron a tomar sus tierras, ellos cogieron mucha fuerza. Entonces, ahí en San Juan de Acre, cerquita, es el Monte Carmelo, era un lugar literalmente paradisiaco. El Monte Carmelo pues es una montaña que no es muy alta, que se levanta frente al Mediterráneo. Cuando Paisaje así, uno, sí, pues cuando un nos paisaje muestran fotos, espectacular. eso se ve muy bonito. Y realmente el Monte Carmelo, pues de los escritos que hay, una parte del monte lo llamaron así porque era muy florecido, era un monte muy hermoso. La viña del Carmelo la llamaban o la llaman. Entonces, bueno, ahí empezaron a quedarse, en ese Carmelo habían grutas dentro de la montaña, habían grutas, entonces todos estos eremitas, todos estos cruzados, algunos llegaron de la batalla, otros llegaron como peregrinos, se empezaron a quedar en esas grutas y pasa algo preciosísimo. Hay algo, pues ahí se llama Benjamín de Tudela, es un Ujú. judío que habla de los eremitas que estaban ahí desde 1174, o sea, ya estaban mucho antes que nos hubieran dado la regla, y decía, hay unos hombres que viven en las rocas de la montaña, en las grietas de la montaña, y tienen una capillita destinada a Nuestra Señora. Ujú. En ese momento le dieron el nombre de Nuestra Señora del lugar. Era importantísimo, o sea, ellos no tenían en ese momento, no se llamaban ni la Virgen del Carmen ni nada. Se llamaba Nuestra Señora del lugar porque quien era propietario de un lugar, y estamos hablando del feudalismo, Ujú. era el dueño de todo lo que había ahí alrededor. Sí, con Entonces, siervos y todo. todo, porque es que remontándonos un poquito al feudalismo, ¿qué era un feudalismo? Era un señor que tenía un montón de siervos, que tenía un montón de propiedades. La Virgen era la patrona de allá, de todo. Entonces, también porque mira, nuestras imágenes, las que nosotros tenemos usualmente aquí en Colombia, o las más normales son la Virgen del Carmen de pie, pero Sí, en el Monte Carmelo, donde está el santuario de Estela Maris, la Virgen está sentada. Eso en el contexto de la Edad Media, que la Virgen estuviera sentada, solamente claro. se sentaban las madres de los reyes, se sentaban al lado de los reyes. Entonces, eso hace, o sea, nos remonta como al contexto del Qué que ella bonito. era. Ella era Ujú. una reina, ella era la reina de ese lugar. Bueno, entonces ellos empiezan a vivir ahí su vida eremítica. Entre 1206 y 1209 le piden al patriarca de ahí de Tierra Santa, que se llamaba Alberto de Jerusalén, le dicen que por favor les dé una regla. Entonces él nos da la regla del Carmelo, donde nos dice, listo, entonces tengan vida en común, absténganse de comer carne, tengan las celebraciones en común. Ellos viven un tiempo ahí, pero resulta, como te decía ahorita, como les decía, los musulmanes vuelven a coger terreno. Realmente los cristianos somos el último baluarte que perdemos es San Juan de Acre, que era ahí cerquita Ujú. al Carmelo, pero lo perdimos. Entonces, muchos carmelitas empezaron a salir otra vez para Europa. Eso fue providencial, porque ese fue el modo que nuestra orden se expande. Y Qué eso hace que bonito. nuestra orden sea tan única porque, pues mira, los dominicos nacieron en Europa, los franciscanos nacen en Europa, el resto de órdenes que nacieron en ese tiempo son europeas. Nosotros somos una orden que nace en Oriente y que se traslada a Occidente. Qué bonito, ¿ah? Sí, No, y hermana, entonces, perdón, muy en la línea, perdón, para que usted continúe contando, muy en la línea de ese nacimiento de la Orden Carmelita con la propagación y la primera evangelización después de la dispersión de los apóstoles y los discípulos, cuando empiezan las grandes persecuciones después de la muerte de nuestro sí, Señor. Es a sí. causa de esas persecuciones que el evangelio empieza a extenderse por toda la tierra. Entonces, muy bonito que la providencia usa más o menos la misma estrategia para traer esta bendición desde Oriente al mundo de Occidente. Sí, es así, Camilo. Ellos, bueno, algunos quedaron, algunos no salieron, inclusive hay un convento que se llama el Convento de los Mártires, se llamaba, perdón, eso fue destruido, porque realmente el Monte Carmelo, bueno, llegaron los musulmanes, los frailes que quedaban ahí fueron sacrificados, por eso ese convento se llamaba de los Mártires, y Claro. eso llega a ser una base militar musulmana.
completamente. Luego en 1700 hay un fraile carmelita, en ese momento creo que se llamaba el padre Próspero, ya un carmelita descalzo y por él se recupera pues el lugar del Monte Carmelo, Estela Maris y sobre todo que ahí hay un lugar muy especial y es la fuente de Elías, ahí hay una fuente y pues era la fuente en torno a la cual se reunían todos nuestros primeros monjes. Santa Teresa, de quien les voy a hablar más adelante, Santa Teresa, su sueño era ese, era volver a ese, no tanto como físicamente, como bueno, entonces nos vamos a ir por una montaña y nos vamos a meter en las grietas de la roca, no, sino volver a eso a Elías, al A profeta las Elías, raíces. a solo sí, a esa convivencia de que las monjas somos ermitañas, tenemos vida en común, pero somos ermitañas. Nuestras celditas es una celdita para cada una. Y te remito aquí, celdita, el significado de celda, que es un significado en la vida monástica, refiere al panal de las abejas, donde las celditas, cada abeja labra la miel. Entonces, bueno, salen los carmelitas, empiezan a estar por toda Europa. Ahí aparece un personaje que tiene esto ahí detrás que se llama San Simón Stock como general de nuestra orden. Nuestra orden casi desaparece. Hay una particularidad muy charra y es que la capa de los frailes no era capa blanca como hoy en día, sino que era una capa barrada, era de rayas, como que era feísima. Entonces, pues ¿Y primero, qué sí, particular? ¿Y eso como para romper con el mundo o qué? ¿Con las mira, vanidades del mundo? no sé, dentro de lo que he leído de la historia de la orden, dice que era una Ujú. capa de rayas, que era inconsútil, que refiere pues como a la túnica que tenía el Señor, Sí. pero no, realmente no he sabido por qué. Simplemente dice que era una capa de rayas. Si tú buscas de pronto en internet las imágenes más fidedignas de San Simón Stock, lo tienen a él con una capa barrada. Y resulta que la orden entra en crisis primero porque es que ellos nacieron en un lugar muy distinto a Europa. Europa Claro, estaba lleno era de dominicos, de franciscanos que salían a hablar de la palabra del Señor, a a predicar. predicar. Estos eran ermitaños, entonces ellos llegaron a Europa y era como, venga, la regla nuestra no se acomoda a lo que estamos viviendo en Europa, ¿qué vamos a hacer? Entran en un momento de crisis y aparece la Virgen y le dice San Simón Stock, yo te voy a proteger, te doy el signo de mi protección. Así evocamos la historia del escapulario y la orden, listo, la orden arranca. Entonces, pues la orden tiene muchos sucesos, se sigue expandiendo por toda Europa, entra en un momento de crisis, más o menos para irte situando ya la aparición de las monjas, en 1452 hay un general de los carmelitas que se llama Juan Soret, él Ujú. consigue de un papa que apruebe la institución de monjas, pero míreme pues, las monjas en ese tiempo eran beatas, eran mujeres que se dedicaban a la vida de piedad y se reunían, entonces eso se llamaba un beaterio. Sí, o En sea, ese momento, de vida religiosa muy poco también, ¿cierto? Tenía mucho sí, de vida porque es social que, también. y no, y la vida religiosa como tal no se había desarrollado tanto, Ujú. solamente la vida masculina. Entonces, ellas se reunían, hacían sus prácticas de piedad, tenían un poquito de vida en común, eso se Un llamaban costurero, pues. Un más o menos, costurero, pues, más o menos, sí. era muy piadoso. Ajá. Entonces, esos se llamaban los beaterios. Juan Soret consigue que el Papa diga, no, bueno, entonces vamos a probar estos lugares, les vamos a dar clausura a estas mujeres como para organizar un poquito su Claro. vida. Entonces, ahí aparece el primer beaterio, ay, no recuerdo cuál es el primero, el segundo es la Encarnación, donde nos va a aparecer Santa Teresa de Jesús. Ah, sí, el segundo fue el de la encarnación. Sí. Sí, el de Carmelitas en Europa fue la Ajá. encarnación. Entonces, la encarnación está para el año como 1570 y algo, y en 1515 se traslada a Ávila, el año que nace Santa Teresa de Jesús. Entonces, ya habiendo dicho Santa Teresa de Jesús, ya vamos a aterrizar en la historia de Teresa. Ah, bueno, muy interesante porque entonces ahora, claro, vamos viendo cómo toda la providencia va organizando y va disponiendo todas las cosas para que la comunidad florezca de una manera especial en Europa y de ahí también llegue a América, porque tengo entendido que donde más recibieron apoyo los monjes carmelitas, además de Inglaterra, creo que era el barón de Dusher,
algo así que les dio un apoyo inicial. Después en España recibe, por los Reyes Católicos, recibe un apoyo muy especial la comunidad carmelita y bueno, obviamente de ahí viene para nosotros esa gran bendición en América. Aparece entonces en medio de ese contexto Santa Teresa la Grande, yo les contaba ahora, grande porque grande en todo el sentido de la palabra, una mujer de armas tomar, que por allá a la edad de 12 o 13 años, usted nos va a contar ahora seguramente, quiso escaparse para Oriente porque quería irse a las cruzadas y se fue con su hermano Rodrigo, si no estoy mal, por ahí se encontraron con un primo y le tocó devolverse. Bueno, pero una mujer de armas tomar, ella quería transformar el mundo y llenarlo del fuego del amor de Dios. ¿Cómo aparece ella y por qué decimos entonces que es una reformadora, es refundadora? ¿Quién es Santa Teresa? Bueno, entonces hay que poner en contexto toda la historia de Teresa. Teresa es hija de su tiempo, es hija de su historia, como cada uno de nosotros estamos en un contexto particular. Tú ahorita citaste algo muy importante y es que en España, en los reyes, en el tiempo que nace Teresa, España tiene una tradición muy rica, una tradición cultural que es tradición judía, musulmana y cristiana. Es muy chévere porque Teresa, su abuelo fue judío, entonces Teresa tuvo que hacer una cosa que se llamaba, el papá de Teresa hizo algo que se llamaba limpieza de sangre, y Teresa ocultó mucho su origen judío, porque es que si ella hubieran sabido que era judía, hubiera sido muy complicado para ella. Ya ahorita les cuento como un poquito más. Bueno, entonces pasa eso, España está reconquistando su territorio, los reyes de España, lo que decías ahora, para ellos tener la unidad de la iglesia y el gobierno y el poder, era tener la unidad de todo el pueblo. Entonces, en ese momento ya estaba apareciendo Lutero. Lutero estaba empezando a hacer muchos estragos para los lados de Alemania, pero los reyes estaban acabando de conquistar la última ciudad, que era Granada, se la conquistaron a los musulmanes, tenían en ese momento todo el poder de España. Aparece el rey de España, creo que es Carlos V, que ya es un rey magno, que no solo tenía España, sino que tenía Flandes, tenía Alemania. Emperador Él era Carlos el V. emperador. Entonces, aparece este señor y quiero entrar entonces en contexto de que era muy importante que tuviéramos religión y Estado unidos, Sí. de que Lutero estaba apareciendo y que aparece esta muchachita en 1515, nace esta niña, nace en una finca, su papá había tenido ya unas primeras nupcias, ella tiene 2 hermanos mayores, su papá se había casado con Catalina del Peso, ella murió y luego se casa con Beatriz de Cepeda, que viene a ser la mamá de Teresa. Teresa tiene otros 9 hermanos, era una niña súper religiosa, pues ella cuenta que de niña le gustaba mucho hacer ermitas y que con su hermanito, yo no sé exactamente la edad, en este momento sí pero mira, ellos salen, ella dice, yo quería ir a que me descabezasen por Cristo, me iba a ir a tierra de Mol. Entonces, ella sale con su hermano y se los encuentra un tío, se volaron al amanecer. Teresa tiene 2 voladas en la vida, esa y se vuela también para entrar a la vida religiosa. Era una mujer tremenda. Pero entonces eso dice mucho porque ella era la que sonsacaba a los hermanitos, pues no eran ellos, sino que era ella desde chiquita. Ella era la de mano dura ahí. Era tremenda. Entonces, sí, su mamá muere estando Teresa muy joven, Teresa tenía más o menos 13 o 14 años, y ella dice que se fue a una estatua de la Virgen y supliqué la que fuera mi madre. Ella dice así, y dice, y realmente he visto que esta señora ha escuchado mi oración, porque Teresa fue de una profunda espiritualidad mariana, y es muy bello porque la Santísima Virgen en momentos muy concretos de la vida de Teresa le manifiesta su protección. Entonces, bueno, resulta que llegan sus 14 años, su hermana mayor se casa y la bendita Teresa estaba teniendo como muchas amistades, entonces el papá dice, no, esta niña se me va a perder muy rápido, entonces la mandó para un convento, para un internado para las Agustinas de Gracia, allá en Ávila. Y es muy chévere porque ella dice, empecé a quitar mi enemistad con ser monja, porque ella no pues nada que ver con ser monja, ella como que tenía en principio otros deseos, y entonces dice que con ver la piedad de las hermanas,
con lo que decías tú ahorita que hizo San Ignacio de Loyola, que San Ignacio no tenía libros de caballería, entonces le llevaron el Flow Santorum y la vida de Cristo, Y ahí se y quedó. sí, él decía, cuando yo leía esos libros, mi alma se sentía en paz, y en cambio cuando ya empezaba a leer los de caballería, algo se turbaba, y Teresa dice, como yo empecé a ver tanta virtud, como que su alma se empezó a dulcificar y empezó a entender también la obra del Señor. Entonces Teresa está un tiempo allá, en las Agustinas de Gracia, y vuelve a su casa. A los 20 años ella le dice al papá que ella quiere entrar al convento de la Encarnación en Ávila. Y el Porque era papá que le era, pero porque el de la Encarnación era el más famoso ahí, era medio prestigioso. Ok. nada, imagínese, mire cómo el Señor endereza lo torcido. Eso es hermoso. Esta mañana tuvimos un breve diálogo, tú y yo, íbamos a hablar de un milagro de Teresa, y me puse a reflexionar, el mayor milagro de Teresa es que se dejó conquistar por Cristo, porque es que vamos a ver que Teresa, Cristo la persiguió, o sea, Teresa no Y fue ya. presa fácil. Sí, sí, para Teresa nada. opta por la Encarnación porque era un convento famoso, porque tenía Mm, una, o sea, Teresa tenía a Juana Suárez en la Encarnación, entonces ella se va es por su amiga Juana Suárez. ya. Teresa no entra a la vida religiosa porque dice estoy enamoradísima de Cristo, sino porque tenía miedo de condenarse. Entonces es muy bello como el Señor va enderezando el camino de Teresa porque ninguna de nosotras entra a la vida religiosa porque se va a condenar, sino que entramos es por un bien mayor. Claro. Pero Teresa tenía que ir depurando eso poco a poco. Entonces Teresa se le vuela al papá, pero no se vuela sola. Se lleva a un hermano y se lo lleva para los dominicos. Y el hermano, Ah, pues salió, de no perseveró, sí. la de la vocación era ella. Entonces, bueno, Teresa entra a la vida religiosa, entra al convento de la Encarnación, era un convento, es un convento gigante, todavía lo tenemos presente, la construcción, la comunidad hasta nuestros días. Ella dice que llegó a ser de 180 monjas, que era mucha gente. Muchísimo. Ese convento tenía una particularidad, por ejemplo, allá podían, Teresa era doña, entonces ella entró con su dote, algunas podían tener esclavas en el convento, era propio de la época, tenemos que devolvernos Claro, a el un contexto. 1535, fíjate que estamos también por el tiempo del descubrimiento de América, recién ha pasado el descubrimiento de América, entonces, y tengamos también presente que muchos hombres se venían para América, quedaban muchas mujeres solas en Europa, entonces, ¿qué pasaba? Los conventos no se concebía que una mujer fuera soltera en todo el contexto social europeo y español, más español. Entonces las mujeres eran casadas o viudas o beatas o monjas, pero no pienses que hay una soltera. Entonces, muchas mujeres que quedaban solteras, que fue en ese tiempo, mucho tiempo, sus papás las metían a los conventos. Entonces, no siempre todas las hermanas que estaban en los conventos tenían vocación religiosa. A ver, ¿qué más te cuento como de ese contexto? Bueno, entonces volvemos a que Lutero pues estaba como en boga, Sí, venía por un lado dividiendo y por el otro lado aparece San Ignacio, aparece Teresa, dando la posibilidad para que los reyes también empiecen a fortalecer la espiritualidad en sus reinos. Eso es muy interesante también. Sí, hay una reflexión, se la escuché alguna vez a una persona, decía, Lutero tenía buenas intenciones de que hubiese algo bueno, la iglesia necesitaba una reforma, eso sí es claro, la iglesia había caído en una decadencia muy fuerte, pero Lutero lo hizo desde afuera. Teresa, San Ignacio, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila, que son santos, están por ahí en España, están muy cercanos a Teresa, lo hacen desde adentro. Ellos optan por seguir a la iglesia, por ayudarle a la iglesia, pero desde adentro. Claro, por Es eso muy es que bueno que también, hermana, perdón, por eso es que también en el contexto se discute mucho desde el lado teórico y académico que se le pueda llamar reformador a Lutero. Más bien él produjo una ruptura y no una reforma porque la reforma produce buenas obras. Eso fue más bien el trabajo de una Teresa, de un San Pedro de Alcántara, de un San Ignacio y apegado uno a sus propios criterios y sin la autoridad de Roma, sin tomar en consideración la doctrina, el dogma, la tradición, pues obviamente viene ruptura. Entonces, de ahí lo providencial de esta mujer ahí que aparece en el panorama de España
y ella viendo esta decadencia, entonces tiene una cierta luz del Espíritu Santo, ¿de dónde le viene la idea de hacer la reforma? O bueno, eso lo tiene que aclarar usted. ¿Es reformadora? ¿Es refundadora? ¿Qué es Teresa? En la Orden del Carmen ya varios generales y habían varios movimientos de reforma y no lo habían logrado. Teresa, mira, antes de empezar a reformar como lo que se ve, y por eso nos vamos a empezar a llamar carmelitas descalzas, en Ajá. ese tiempo de Teresa habían franciscanos descalzos, clarisas descalzas. Descalzo era el término que se le aplicaba a todas las órdenes que se iban reformando. Solo que en el tiempo nosotras conservamos el descalzas y entonces nos dicen, ay, es que ustedes no tienen zapatos, no, sí tenemos zapatos, pero es el término que nos diferencia Sí. porque pues nuestra orden también tiene hermanos carmelitas que no son descalzos. Entonces, antes de que Teresa sienta ese deseo de reformar, primero el Señor empezó a hacer algo muy hermoso en la vida de Teresa y es empezarle a llamarla, a hacerla su amiga, a darle muchas gracias. Para Teresa no fue fácil empezar en la vida religiosa, se dio una enfermedad miedosa, le da algo que lo llaman un paroxismo. Teresa estuvo Ujú. 4 días prácticamente muerta, le ponían el espejo, le echaron cera en los ojos, Y le tenían nada, tumba, nada. se murió. El papá no la dejó enterrar. Decía, esta hija no es para morir y si el papá no se planta, a Teresa la entierran viva. No, Yo no sé eso terrible. médicamente cómo se llamará hoy en día, pero ella dice me dio un paroxismo. Pero entonces el Señor la empieza a llamar, la empieza a enamorar, le empieza a dar muchas gracias. Y Teresa empieza a escuchar, primero ya se venía todo lo de Lutero. Junto a Lutero hubo otros personajes que fueron Zwinglio y hay otro que eran Calvino, inclusive ellos dos, Calvino, Zwinglio. sí, eran muy fuertes y empezaron a destruir muchas iglesias católicas, las quemaban, Ujú. entraban por el Santísimo Sacramento y lo profanaban. Entonces todos esos ires y venires llegaban a oídos de Teresa y le dolían profundamente en su corazón. Y ella dice, yo quiero hacer eso poquito que es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección. Ahí es donde está la otra diferencia de Teresa y Lutero. Lutero pide un cambio a nivel institucional y Teresa dice, el cambio empieza por mí, porque es que es muy Claro. fácil si tú llegas y criticas a todos y dices, esto está llevado, pues aquí no hay de qué Sí. hacer un No, no, caldo. y qué particular eso de Lutero. Critica que la iglesia no está llevando adelante el cumplimiento de los consejos evangélicos y él abolió los consejos evangélicos, abolió el ministerio sacerdotal y abolió el misterio de la transubstanciación de la Eucaristía. Entonces, acabó con lo que había, pues. Y por el otro lado, Teresa, al contrario, elevando esa categoría y esa riqueza de los consejos evangélicos y radicales, que los vivía ahí ya en ese convento con esas monjas así medio relajaditas, ¿no? Pero, y eso es lo chévere, ella, mira, nuestra santidad, Camilo, no depende del lugar, nuestra santidad depende de nuestra entrega al Señor. Y lo hemos visto en muchas de nuestras santas. Eh, o sea, ellas vivieron en contextos, nosotras las hermanas que estamos en un monasterio, Camilo, tenemos los mismos sentimientos, las mismas pasiones, las mismas debilidades de todo ser humano. Estamos en un camino de santidad. Pero entonces aquí Teresa dice, yo voy a vivir los consejos evangélicos con toda la perfección posible. Ella Mm. decide que es o sea, que ella lo tiene que hacer, que es su parte de ella. Entonces, en ese momento, el Señor le empieza a revelar, le empieza a hablar de San José, y también hay una cosa particular, Teresa, entre las gracias que ya le estaba dando el Señor, le da una visión del infierno. Mm. Le dice que ese era el lugar que ella tenía aparejado por sus pecados. Entonces Teresa dice, y el Señor le dice que la libró ya de ahí, y ella dice, yo no quiero que ninguna alma se pierda. Y es muy constante escuchar en Teresa de Jesús, daría 1000 vidas por sola un alma. O Mm. sea, Teresa viviría 1000 vidas, viviría 1000 muertes por salvar sola un alma. Y eso hace mucho parte de nuestra vocación carmelita, por eso nuestra vocación de intercesión. Entonces, bueno, qué pena decir, yo me extiendo porque este No, tema no, es no, no, es que yo muy ya la voy a apasionante. ya la voy a comprometer a usted con la parte 2, el segundo episodio, porque este Ay, aparatejo creo que a la hora nos echa y nos quedan 10 sí. minutos. No, entonces vamos a hacer Ay, lo siguiente. Vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis, no digo que va a terminar, pero una pequeña síntesis de lo que viene a ser
la historia de Teresa de Ávila en 5 minuticos. Ahí contamos cómo pueden tener contacto hoy por hoy con las hermanas carmelitas descalzas aquí en Colombia y aquí en su monasterio, en La Ceja. Y de ahí para el próximo encuentro que vamos a tener de aquí a 8 días, que yo ya había hablado con la Madre Superiora, nos cuenta un poquito cómo es el apostolado en Colombia, qué es lo que hacen dentro del monasterio y cómo nosotros de laicos podemos también participar de la espiritualidad y el carisma de la comunidad, ¿sí? Entonces, cuéntenos otro Ok, poquito perfecto. de Santa Teresa. Bueno, entonces Teresa decide que ella quiere vivir ella lo quiere llamar el pequeño colegio de Cristo. Entonces funda el convento de San José. El Señor es bellísimamente le dice, la Santísima Virgen va a estar a una puerta, San José a la otra, y yo voy a estar en medio de ustedes. No, no, no. Entonces, esa es una promesa para cada Carmelo y le dice que el Carmelo de Ávila, de San José de Ávila, va a ser una estrella que dé de sí gran resplandor. Entonces, ese es como el ánimo de fundar San José de Ávila. Ella consigue sus 4 primeras aspirantes. Es tremendo porque la ciudad de Ávila se va encima de Teresa, porque al haber Impresionante. fundado un convento pobre, la ciudad tenía que mantener el convento, porque pues si estamos hablando que Claro, sociedad y iglesia son una, entonces claro. nosotras somos pobres, y Teresa lo quería pobre. Entonces la ciudad se le va encima y ella tiene que volver a la Encarnación, ella no se puede quedar en su conventico. Estas hermanas deben quedarse, creo que son como 5 meses que ellas se quedan solitas y ella las llama mis 4 huerfanitas. Pero es bellísimo, es el comienzo ya del sueño de Jesús en Teresa y nos empezamos a llamar carmelitas descalzas. Ya empieza a haber una reforma concreta en la Orden del Carmen. Espectacular. Bueno, ahí aparecen personajes, San Pedro de Alcántara. Aparece el padre Salcedo o el padre Suárez. Ah, no, un señor Salcedo, que era un hombre Ay, casado, muy bien coincide, visto, yo ¿cierto? tanto, Muy vida, bien claro. visto. Bueno, aparece otro personaje maravilloso que es San José Parlero. Nos tiene que Ay, contar la sí, próxima semana sobre San José ok. Parlero. Les cuento aquí alguna cosita que San José, cuando la Madre Teresa se iba a fundar conventos y volvía, San José le contaba lo que habían hecho las monjas. Entonces quedó bautizado como San José Parlero. Y la hermana nos va a contar la historia. Aparece San Juan de la Cruz. Bueno, y de ahí una serie de asuntos muy, muy interesantes, ya lo que tiene que ver con la fundación del Carmelo y algunas normas que pone como novedad, ya no son 140, 180 monjas, sino que pone un límite al número de religiosas. Nos va a contar también después por qué ese límite, qué tiene que ver con la vida religiosa, etcétera. Vamos a terminar, hermana, porque tenemos que dejar en expectativa a todos los que nos están acompañando. Además que de verdad que nos cortan aquí en esta red, nos cortan a la hora. Entonces, brevemente, hermana, en medio de esta pandemia, pues que estamos participando de alguna manera de la vida de clausura, obligados, pero Sí, estamos participando de la vida de clausura. ¿Cómo están sobreviviendo ustedes? Porque eso es preocupante. La iglesia en Colombia está pasando por una crisis y una crisis muy grave, por obvias razones. Los templos no están abiertos, etcétera y tal. ¿Cómo podemos nosotros ayudarle a la comunidad? ¿Nos comunicamos con ustedes por redes sociales? ¿Tengo que ir solamente hasta el convento a La Ceja para ayudarles? ¿Dónde me comunico con ustedes? Para saber cómo puedo no, pues ayudar. aquí venís y te dejan pasar la frontera, porque es muy difícil. No, no, no. Mira, Camilo, hemos visto la providencia del Señor, yo te digo, ha sido admirable. Eh, el Señor se quiso manifestar como el esposo, el padre de esta casa. Realmente hemos recibido ayuda, agradecemos a las personas que nos quieran seguir ayudando. Nosotras usualmente elaboramos hostias y pues con esto de la pandemia nadie está yendo a las iglesias, nadie puede, pues casi nadie puede Claro. comulgar. Entonces con la harina que teníamos empezamos a hacer panes. Eso ha Pan sido del todo. cielo, ese pan de Cheli. No, Ay, panis angelicum, le llaman ya, ¿no? El ay, pan de los ángeles al pan que hacen las madres carmelitas. Así que el que quiera pan, encarga en las redes sociales y las hermanas les preparan y entre semana pueden irlo a recoger, ¿cierto? También pueden ayudar no, así. no, solamente hace martes y jueves. Es que Martes y jueves. apenas estamos aprendiendo. Ha sido una Ujú. escuela, ha sido muy bonito. Nosotras no tenemos demasiado movimiento en las redes sociales. El canal de YouTube lo creamos porque en este tiempo de la Virgen del Carmen queríamos estar cercanos, queríamos llevar la devoción.
es posible que más adelante lo estamos discerniendo, pues todavía no tenemos todos los implementos de manera que se pueda transmitir. La señal de acá del monasterio a veces es muy regular. Entonces vamos a como mirar todas esas cosas. El teléfono de la comunidad es 553-1292. Lo importante de eso es que ustedes sepan que pueden llamar a darnos sus intenciones, y también tenemos un correo electrónico a través del cual se pueden comunicar con nosotras, porque para eso estamos. Mira, en este tiempo de la pandemia ha sido muy maravilloso, la gente ha llamado a desahogarse, realmente han tenido que vivir un poquito de lo que vivimos nosotras, de eso sí hablaremos después, porque es un pedacito de lo que vivimos nosotras, pero para ustedes ha sido más difícil, ustedes tienen casas más pequeñas, nosotras aquí tenemos un estilo de vida que ya está organizado, tenemos los espacios adecuados, porque si no nos enloquecemos, pues es Claro, que estar claro, en sí, sí, una sí. casa chiquita Cuatro tanto paredes, tiempo, claro, quiere. claro. De eso nos tienen que Entonces, hablar también la próxima vez, de cómo son los recreos, la vida comunitaria. Ahora, en este video que va a quedar aquí en Instagram, voy a colocar el correo electrónico de las hermanas y el teléfono para que se puedan comunicar con ellas. Además que por el interno, en el usuario de las hermanas, el usuario es Carmelo ay, Monasterio, pero es Carmelitas Descalzas la ceja, sino Carmelitas que es que Descalza la C. como apenas estamos empezando a usar este medio, yo no lo conozco mucho, yo No, creo no, que es entonces mejor. tranquila, no, no. No vamos a dejar teléfono y correo electrónico y ahí se comunican con las hermanas. Y la próxima Sí, semana nos vemos aquí, hermana Eliana María de la Santísima Trinidad nos va a seguir contando todos estos milagros y misterios del Carmelo aquí en Colombia. Dios le pague, hermana. Nos van a echar de Instagram. Dios mío, a Un ti Camilo y saludito a todos. y una oración. Hagamos una oración rápida a la Virgen del Carmen para terminar. Te damos Adelante. gracias, Madre, por habernos acompañado en esta noche. Te pedimos por todas las personas que están viendo y que necesitan experimentar tu presencia. Te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen del Carmen le pague. Eso, la bendición con el escapulario. Amén. A Hablamos, pero ustedes. muchas gracias. Adiós a todos y Dios los bendiga. El próximo viernes nos vemos aquí con la hermana Liana y toda la historia del Carmelo. Adiós. Hasta luego.